Las organizaciones criminales de nuestro país son algo así como una medusa, ¿no? Le cortas la cabeza a uno de sus delitos, de los crímenes que cometen, y siempre tienen la alternativa. Es algo muy significativo lo que ocurrió en el caso del estado de Guanajuato, cuando llegó el Gusano López y empezó a atacar directamente, y curiosamente también, al cártel Santa Rosa de Lima, no al Jalisco, al cártel Santa Rosa de Lima, por el tráfico de combustible, por el huachicol. ¿Qué fue lo que hicieron? Los diezmaron en ese sentido, en ese delito, protegieron los ductos de Pemex, en fin, la refinería de Salamanca, que era increíble que desde la refinería estuvieran ayudando a este grupo criminal. Pero bueno, ¿qué hicieron? Pues dedicarse a la extorsión. Eso es lo que está pasando en el país. Son como una medusa. Este mapa que elaboró, y hay una nota que publicó este investigador del CIDE, es académico de la Universidad Autónoma de Coahuila, ya les había compartido información de él, está muy interesante. Marca ahí a los 10 grupos más grandes, más importantes del robo de combustible en el país. De hecho, hay una persona que le pregunta acá, que dice, oye, pero faltan los rojos del cártel del Golfo, y él le responde, pues es que son muchas bandas, más de las 10 del mapa y el artículo, pero sí, los rojos también son actores relevantes en el negocio, o sea, no son los únicos. También aquí esta pregunta, este comentario que él responde, dice, curiosamente López había dicho en 2019, y está grabado, que había erradicado el huachicoleo en el país, pero era otra de sus 75,000 mentiras. Y sí, eso era. Y le responde Víctor Sánchez, de hecho, las cifras que publicó su propio gobierno contradicen la afirmación que hizo. Y es verdad, o sea, el huachicoleo no ha dejado de existir, y por el contrario, lo que ha hecho es aumentar. Este es el mapa, bien grande, y habla de lo que ocurre en el norte, que sería ese grupo de gente nueva del Tigre del cártel de Sinaloa, en el lado de Tamaulipas y Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, los metros del cártel del Golfo, en el centro, vean nada más, los guerreros del cártel Jalisco, Casarín Molina del cártel Jalisco, que también está en Veracruz, Sangre Nueva Z, entre Veracruz y Puebla, los Pepes en el estado de Hidalgo, también en Querétaro los Hades, el cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato, y también en Guanajuato y Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí. Y la Barredora, que sabemos que muy amigos del mafioso Adán Augusto, y en el estado de Campeche, para que no ande diciendo la gobernadora que su estado está tranquilo, pues claro, se roban el combustible y ella no los molesta, entonces no pasa nada, pura gente nueva. Y esta es la nota de la que habla las 10 bandas de huachicol más importantes de México. Dice, el robo de combustible, coloquialmente conocido como huachicol, es la segunda fuente de ingresos de las organizaciones criminales en México, lo cual ha dado pie al surgimiento de bandas que se especializan en este delito. Esta afirmación de que ya es el segundo ingreso de los delincuentes, nada más para que vean la cantidad de lana que están ganando. Y aquí no colocó obviamente al cártel del huachicol fiscal, que está operado por Morena y sus políticos, también políticos de otros cárteles. Y si ustedes ven el mapa, me regreso tantito, no hay nada en el estado de Sonora o en el estado de Baja California, donde sabemos que hay robo de combustible, y lo vimos, ¿no? Cuando llegaron a Guaymas y se robaron el huachicol robado. Y las implicaciones que hay con el esposo y el cuñado de Marina del Pilar para Baja California, en fin, de esos no habla el artículo, ¿no? Pero les decía, ya desplazó al tráfico de personas. Es una locura. En 2024, Pemex reportó pérdidas por más de 20,000 millones de pesos por tomas clandestinas en los ductos de la compañía, a lo cual debemos sumar el impacto económico para las empresas privadas del robo de pipas de transporte y la nueva modalidad, el huachicol fiscal, que según lo que dice la tal Xóchitl Gálvez, y que hay reportes, no en México, sino en Nueva York, en la bolsa, porque Pemex cotiza allá y allá se enteró, le ha representado al país pérdidas por 700,000 millones de pesos. Una locura. Dice que consiste en introducir combustible de manera ilegal a México
sin reportar los impuestos, que representó un daño al erario de 177,000 millones de pesos nada más en 2024. Por ende, se trata de un negocio altamente lucrativo que genera disputas entre las organizaciones criminales. Por ejemplo, no es casual que Guanajuato, que es la entidad con más homicidios dolosos desde 2018, deba en gran medida esta violencia a la disputa entre el cártel Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco por el robo de combustible del corredor que va de la ciudad de León a Los Apaseos. O también que Tabasco, una de las dos entidades con mayor crecimiento en la violencia en 2024, el otro caso pues es Sinaloa, deba dicha situación a la disputa de la Barredora y el cártel Jalisco por el control del huachicol en la entidad. De forma que, al ser el robo de combustible un ingreso tan importante para las organizaciones criminales y una fuente de generación de violencia, resulta conveniente estudiar a los grandes actores que están detrás de este delito, por lo que el objetivo del presente texto es analizar el ámbito de influencia de las 10 bandas más importantes del huachicol en el país. Un buen punto de partida es señalar que las grandes organizaciones criminales de este país, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa o el Cártel del Golfo, participan en el negocio, pero lo hacen a través de células regionales que compiten con organizaciones locales medianas. En concreto, el Cártel Jalisco interviene en el negocio a través de dos grandes células. La primera es la familia Casarín Molina, que dirige Iván Casarín Molina, alias El Tanque, los cuales controlan dos zonas de robo que abarca la parte central de Veracruz, desde el municipio de Alvarado hasta Papantla, abarcando Veracruz, Boca del Río y Jalapa. La segunda de las zonas que controla esta familia contempla la zona metropolitana de Guadalajara, en especial Tlajomulco de Zúñiga, y se extiende por Cocula, El Grullo, Autlán y Villa Purificación en Jalisco. La segunda célula del Cártel Jalisco que tiene papel relevante en el mercado del huachicol son los guerreros, que comandan los hermanos Javier, Adrián y Heraclio Guerrero Covarrubias, que mantienen el control de la zona limítrofe entre Jalisco y Michoacán, así como una pequeña parte del sur de Guanajuato que contempla municipios como Chapala, Arandas, Degollado o La Barca en Jalisco, Tanuato, La Piedad, Cotija, Zamora, Ecuandureo de Michoacán, así como Pénjamo y Manuel Doblado en Guanajuato. Colocó ahí el mapita. Luego, en el caso del cártel de Sinaloa, hay muchas células que intervienen en el delito, en especial en los estados de Sinaloa, Sonora y Chihuahua, pero la principal es la banda Gente Nueva del Tigre, cuya área de operación abarca una franja que va desde Ciudad Juárez, pasando por Chihuahua capital y terminando en el municipio de Jiménez, todo en el estado de Chihuahua, zona que disputa con los operadores de la línea del cártel de Juárez. Por su parte, la principal célula de ordeña de ductos, robo de pipas y huachicol fiscal del cártel del Golfo son los Metros, una de las dos facciones de la organización que además mantienen una alianza desde hace varios años con el cártel Jalisco, la cual comanda César Morfín, alias El Primito, así como sus hermanos Álvaro y Remigio, quienes en días recientes fueron señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por coordinar una red de trasiego ilegal de combustible a los Estados Unidos a través de Texas, eso que nos enteramos, ¿no?, ampliamente. Como ya se hizo mención, estos tres grandes cárteles compiten con organizaciones locales de menor tamaño. La más importante de todas es el cártel Santa Rosa de Lima, que a pesar de los embates del cártel Jalisco sigue manteniendo una posición predominante en el control del robo del combustible en Guanajuato, y su territorio abarca municipios como León, Celaya, Irapuato, Guanajuato capital, San Miguel de Allende, Villagrán, Salamanca, Silao e incluso Querétaro capital y el Marqués en Querétaro. Otro actor relevante en este delito, el cual controla el corredor que pasa por el centro de Veracruz, Puebla y llega hasta Tlaxcala, es Sangre Nueva Z, una célula remanente del cártel de los Zetas que es comandada por Roberto de los Santos de Jesús, alias El Bucanas, cuyo territorio incluye municipios como Córdoba, Orizaba y Acuiltzingo, Maltrata, Omealca y Tierra Blanca en Veracruz, Puebla, como Cholula, Quecholac, Acajete, Palmar de Bravo, Tecamachalco, así como en Tlaxcala, Pisaco y Huamantla. Le sigue en orden de relevancia la Barredora, que comanda César Adán Augusto, ¿no? La Barredora, una organización que surgió en Tabasco. ¿Sí es César Adán? Ya ni me acuerdo si es César Adán, pero bueno, Adán Augusto, el mafioso.
bajo el auspicio del Cártel Jalisco y con la protección de algunas autoridades locales, pero que el año pasado rompió dicha alianza y ganó independencia misma que se encuentra bajo el liderazgo de David Hernández Montejo, el Prada, que tiene presencia importante en los municipios de Centro, en Villahermosa, Cárdenas, Huimanguillo, Comalcalco, Centla, Paraíso y Macuspana, donde le rinden allá tributo al viejo ese, al gusano barrenador. Muy cerca de dicha zona, en el vecino estado de Campeche, opera la organización llamada Pura Gente Nueva, que se dedica al robo de pipas e instalaciones de Pemex, que era dirigida por Rogelio Arellano el Sonrix, el cual fue detenido hace una semana en Yucatán y cuyo territorio abarca los municipios del Carmen, Campeche, Champotón, Escárcega y Candelaria. Finalmente encontramos dos organizaciones locales que operan en el estado de Hidalgo, que es la entidad que más registra tomas clandestinas de combustible en México. La primera son los ADES, que operan en municipios como Ixmiquilpan, Huichapan y Nopala de Hidalgo, así como en San Juan del Río, en Querétaro y Polotitlán, Aculco, Jilotepec y Acambay en el Estado de México, los cuales están bajo las órdenes de Leonel del Toro Patricio, mientras que la segunda, los Pepes, que dominan Pachuca, Tizayuca y Mineral del Monte, la cual fue fundada por Héctor Eduardo Hernández López, el cual ya fue arrestado. Estas bandas han ido ganando terreno y fortaleciéndose, por lo que el gobierno de México tiene que plantear una nueva estrategia para enfrentarlas, para lo cual se ofrecen las siguientes medidas: reforzar los operativos en los municipios por los que pasan los ductos de Pemex, dado que se trata de trazos lineales plenamente identificables. Lo cierto es que los ductos abarcan un porcentaje muy reducido del territorio nacional y pasan por menos del 5% de los municipios del país, lo cual facilita las tareas de patrullaje y de identificación de las bandas que realizan la ordeña de los mismos. Generar un esquema de auditorías de las ventas de gasolineras para detectar a las que compran combustible robado y sancionar a las que sean descubiertas con multas en la primera falta y la pérdida de la concesión en caso de reincidencia, ya que una parte importante de la gasolina robada se vende en las propias concesionarias autorizadas por Pemex. Aquí me quedo pensando que hay muchos gasolineros, y lo han dicho, es más, se lo dijeron a Adán Augusto cuando él era secretario de Gobernación, y después él lo comentó, que son prácticamente obligados, porque si no compran el combustible a estos delincuentes, pues los matan. ¿Y ahí qué hacemos, no? Tener grupos de reacción inmediata frente al robo de pipas, al menos en las carreteras con mayor incidencia, además de hacer obligatorio el uso de GPS por parte de las empresas para facilitar su localización y recuperación. Implementar mecanismos de inteligencia financiera para dar seguimiento a las compañías que se encuentran en el sector de hidrocarburos para detectar patrones atípicos que permitan identificar el lavado de dinero, la comercialización ilegal de producto. Mayor control, en los puntos fronterizos y puertos, para evitar la entrada o salida de hidrocarburos de manera ilegal, y desarrollar un software predictivo para, con base en los datos disponibles, predecir las zonas en que se pueden dar los siguientes robos para el mejor despliegue de las unidades. Pues muy interesante, la verdad muy interesante, y esto es algo que tiene que atender el gobierno, porque esto nos pega a todos. La economía de México sobrevive en tres áreas, ¿no? Principalmente las remesas, las exportaciones y los ingresos de Pemex. Si le pegan a Pemex, que lo hacen perder 700,000 millones de pesos en 4 años, pues eso nos afecta a todos. Estamos hablando de más del costo de lo que hicieron con el mal llamado Tren Maya en pérdidas. Hagan de cuenta un Tren Maya y medio en 4 años. Es un dineral que se roban estos desgraciados, un dineral. Muy interesante, de verdad. Sigan a Víctor Sánchez, Víctor Zambal, es su @ ahí en Twitter. @Víctor Zambal. Muy interesante.